Buenos días, estamos en Directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu, vamos con las noticias. El presidente francés Emmanuel Macron llega a Beijing para una visita de Estado en que pretende pedir a su homólogo chino Xi Jinping que ayude a lograr un cese el fuego en Ucrania, aprovechando sus vínculos con Rusia. Mientras Rusia no asume compromisos tras casi 5 horas de conversaciones entre Vladimir Putin y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, el presidente ruso insiste en que no tiene intención, además, de ir a la guerra contra Europa, pero que están listos para responder ante una agresión europea. El comienzo de una nueva era, así calificó Ursula von der Leyen el acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo para que el veto de importaciones de gas ruso pase de estar recogido solo en las sanciones a ser una ley. Iniciamos las noticias con la mirada puesta en China, donde aterrizó el presidente francés Emmanuel Macron para abordar el desequilibrio comercial entre Francia y el gigante asiático. Además, Macron también pretende apelar a la cercanía entre Beijing y Moscú y pedir a su homólogo Xi Jinping que convenza a Vladimir Putin de aceptar un cese el fuego en Ucrania. Un planteamiento que, sin embargo, recordemos, ya ha indignado a los líderes chinos cuando lo han abanderado otros representantes europeos. Bien, Adrián Fonsillas, desde Beijing, nos cuenta más. Macron ha aterrizado en Beijing para su visita de 3 días en China, la cuarta desde que llegó al cargo en 2017. Mañana se reunirá con el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang en el Gran Palacio del Pueblo y el viernes volará a Chengdu, la cuna de los pandas. 2 asuntos están subrayados en la agenda: Ucrania y el comercio. Nos sorprenderá el mensaje de Macron, es el mismo de los últimos años, que China, como miembro permanente de la ONU y aliado de Moscú, convenza a Vladimir Putin para que firme el alto el fuego. China puede jugar un rol crucial, recordaba esta semana Jean-Noël Barrot, ministro de Exteriores. Tampoco sorprenderá la respuesta, que China es neutral en la guerra, que ni la causó ni la ha alimentado suministrando armas. En Beijing causa estupefacción que en los últimos tiempos Bruselas le exija que empuje a Rusia hacia el alto el fuego, cuando años atrás desdeñó su hoja de ruta, que precisamente incluía un alto el fuego inmediato, con el argumento de que solo serviría para que Moscú tomara aire. La nutrida delegación de 80 personas subraya también el perfil económico. Cuenta con varios ministros y 40 altos ejecutivos de empresas. Un objetivo es enjuagar el paquidérmico déficit comercial con Europa de 357.000 millones de dólares. Desde París lo explicaban en las vísperas: es necesario que China consuma más y exporte menos, y también que los europeos ahorren menos y fabriquen más. Hablarán mañana de las investigaciones chinas al porcino y los lácteos europeos que emprendió Beijing como respuesta a los aranceles a sus coches eléctricos, y se espera que Macron parta de aquí con varios acuerdos comerciales en el campo energético y especialmente el de la energía nuclear, en la agricultura o en la aviación. Incluso hablarán de un nuevo préstamo de pandas. Los dos, que vivían en Francia, regresaron a China la semana pasada después de 13 años para jubilarse y cuidarse de sus achaques. Mientras, en Hong Kong aumentó a 159 el número de víctimas mortales del incendio en un complejo de rascacielos residenciales que empezó, recordemos, el miércoles de la semana pasada, hace exactamente una semana, y que los bomberos no pudieron apagar hasta el viernes. La policía anunció que ha completado la búsqueda de cuerpos, pero que debe analizar el ADN de algunos huesos, mientras 30 personas siguen desaparecidas. En las últimas horas, además, las autoridades detuvieron a 6 personas sospechosas de haber desactivado alarmas de incendio durante las obras de mantenimiento del edificio. Unas obras en que, recordemos, se utilizaron andamios de bambú que propiciaron la propagación de las llamas, mientras 15 personas están también detenidas acusadas de corrupción o negligencia en relación con estos trabajos de renovación.
Volvemos al tema de la guerra en Ucrania, porque en Moscú, tras casi 5 horas de reunión entre Vladimir Putin y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, el Kremlin indicó que no asumieron compromisos, pero que aceptaron algunos puntos del acuerdo, pero rechazaron otros. En el encuentro, además, el presidente ruso insistió en que su país no tiene intención de ir a la guerra contra Europa, pero que están preparados para responder ante cualquier agresión europea. Los principales enviados de la administración Trump volvieron a salir del Kremlin con las manos vacías. Witkoff y Kushner se reunieron con Putin con el objetivo de negociar una salida a la guerra en Ucrania y el plan de paz revisado y respaldado por Estados Unidos sobre la mesa. Una conversación positiva, según fuentes del Kremlin, pero mucho trabajo por delante. La conversación fue muy útil, constructiva y significativa. No duró 5 minutos, sino 5 horas. Pudimos ponernos de acuerdo en ciertas cosas y el presidente Putin se lo confirmó a sus interlocutores. Criticamos algunas cosas y el presidente no ocultó nuestra actitud crítica, incluso negativa hacia varias propuestas. Sin dar mayores detalles, Ushakov dijo que hablaron sobre el problema territorial. Moscú busca la anexión del 20% del territorio ucraniano que controla, presiona al ejército de Kiev para que se retire de la línea del frente y admita más pérdidas, o una reducción de más del 30% del tamaño de su ejército, y que el país se olvide de formar parte de la OTAN. Pero Zelensky, de gira por Europa, busca reforzarse con el apoyo exterior. Debemos poner fin a esta guerra de tal manera que dentro de un año Rusia no vuelva a lanzar una tercera invasión en una década. Esto es posible porque ese era su principal objetivo. No lograron su objetivo de ocupar nuestro estado. No estoy seguro de que sus objetivos hayan cambiado. Es posible que solo se hayan pospuesto. Necesitamos protección para esto. Sin compromisos de Moscú, parte de Europa comparte el temor de Zelensky de que esto pueda sentar un precedente peligroso. En noticias relacionadas, la Unión Europea intenta avanzar en su independencia del gas ruso para dejar de financiar a Rusia. Tras varias propuestas previas, el Parlamento Europeo y los 27 Estados miembros han llegado al consenso de detener las importaciones a partir de 2027, a pesar de las reticencias de Hungría. Además, también indican que abandonarán la compra de petróleo en los próximos meses. Ambos vetos ya están recogidos en sanciones vigentes, pero según el plan actual, estos vetos deben pasar a ser una regulación legal, una ley. Hoy es un día histórico para nuestra Unión. Anoche llegamos a un acuerdo provisional sobre la propuesta de la Comisión de eliminar progresivamente los combustibles fósiles rusos. Estamos pasando página y lo estamos haciendo para siempre. Este es el comienzo de una nueva era, la era de la plena independencia energética de Europa respecto a Rusia. En otras noticias precisamente relacionadas con la economía de Rusia y de la Unión Europea, el bloque también insiste en la propuesta de apropiarse de los activos rusos en países europeos para financiar a Ucrania, una medida que ya está en marcha con los intereses que generan dichos activos, pero que ha generado varias discusiones legales. El gobierno alemán está trabajando para garantizar que podamos aprobar la resolución correspondiente en el Consejo Europeo para que podamos utilizar los activos rusos congelados. Esto debe hacerse sobre una base legal segura. La Comisión está trabajando en ello y ahora presentará sus propuestas. Apoyamos esto y, naturalmente, tomamos en serio las preocupaciones de Bélgica. Son justificadas, pero el problema puede resolverse. Puede resolverse si estamos dispuestos a asumir la responsabilidad juntos. Cambiamos de foco, vamos ahora hasta la Franja de Gaza porque Hamás anunció el hallazgo de restos que cree que pertenecen a uno de los 2 rehenes que siguen desaparecidos en el enclave palestino. Mientras Israel anunció que reabrirá pronto el paso de Rafah, aunque solo para que los palestinos abandonen el territorio. Mientras es incierto cuándo y cómo podrían volver a entrar. Nos amplía Jesús Yajure. Hamás y la Yihad Islámica dicen haber encontrado los restos de uno de los 2 rehenes restantes en la Franja de Gaza,
que será entregado a la Cruz Roja Internacional a las 5 de la tarde hora local. El cuerpo fue hallado bajo escombros en Beit Lahia, al norte del enclave. El anuncio llega tras la entrega el martes por parte de Hamas de restos que los servicios forenses israelíes concluyeron que no correspondían a los dos últimos rehenes que siguen desaparecidos en Gaza. Dos cuerpos de rehenes aún permanecen en el enclave, el israelí Ran Grivly y el tailandés Suchitak Rintalak, ambos secuestrados el 7 de octubre de 2023. Los restos traídos ayer desde la Franja de Gaza para su examen no pertenecen a ninguno de los rehenes fallecidos. Se ha informado de esta novedad a las familias de los dos rehenes. Los esfuerzos por repatriarlos no cesarán hasta completar nuestra misión, darles sepultura digna en su tierra natal. Israel anunció la apertura en los próximos días del paso de Rafah para permitir la salida de palestinos hacia Egipto, aunque autoridades de este país dijeron que aún no existe un acuerdo para habilitar el paso fronterizo. El Servicio de Información Estatal citó a un funcionario sobre el tema. De llegarse a un acuerdo para abrir el cruce, el tránsito será en ambas direcciones, para entrar y salir de la franja de acuerdo con lo estipulado en el plan del presidente estadounidense Donald Trump. En Gaza, entre las ruinas y a pesar de la precariedad, cientos de estudiantes volvieron a las aulas de clase. 45 parejas se unieron en una boda multitudinaria organizada por Emiratos Árabes Unidos y decenas acudieron al funeral del periodista y fotógrafo Mahmoud Ehsan Wadi, asesinado en un ataque con drones en Khan Yunis. Cambiamos de tema y de la Franja de Gaza vamos hasta el Caribe, porque horas después de que Donald Trump amenazara con el inicio de textualmente ataques terrestres en contra de organizaciones narcotraficantes en América Latina y de que ampliara la amenaza, por lo tanto, más allá de Venezuela, el ejército estadounidense realizó ejercicios militares en Puerto Rico y en Panamá. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que un ataque contra territorio colombiano es una declaración de guerra. Samuel Salgado Castro tiene la historia. Los apreciamos mucho, pero sí, cualquiera que haga y venda drogas en nuestro país está expuesto a ataques. De esta manera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió ataques militares a Colombia. El mandatario de ese país, Gustavo Petro, le respondió vía X. No amenace nuestra soberanía, porque despertar al jaguar, atacar nuestra soberanía, es declarar guerra. No dañe 2 siglos de relaciones diplomáticas. Contra esos funcionarios. La Cancillería colombiana llamó a la fraternidad entre América Latina y el Caribe ante cualquier intento de intervención estadounidense. Un claro guiño a Venezuela, país que ha concentrado la atención de Trump en lo que él considera su lucha contra el narcotráfico. Desde hace 5 meses, Estados Unidos inició un despliegue naval sin precedentes frente a las costas venezolanas y ha matado a decenas de personas en bombardeos contra supuestas narcolanchas. Esta ofensiva, aunque rebatida por la ONU, pareciera ampliarse. Donald Trump ahora promete que los ataques en tierra llegarán muy pronto. Y en paralelo, Estados Unidos realiza ejercicios militares en Puerto Rico y en Panamá, según dicen, desvinculados con las tensiones en el Caribe. Como este simulacro de evacuación aérea conjunto entre autoridades panameñas e infantes de marina estadounidense. El objetivo de este curso es capacitar a las unidades en la parte operacional y táctica, así como fortalecer la interoperabilidad entre las fuerzas con el objetivo de que el país tenga mayor fortaleza a la hora de luchar contra el crimen organizado y la delincuencia común. Legisladores estadounidenses anunciaron que presentarán una nueva resolución para forzar una votación del Congreso que impida una eventual guerra en Venezuela. Cambiamos de información, vamos hasta Honduras para repasar cómo avanza el conteo de los resultados de las elecciones del pasado domingo. Ahí lo ven en sus pantallas. Vemos que con el 79,06% de las actas escrutadas, Salvador Narrala sigue liderando estos resultados con el 40,33% de los apoyos, lo que se traduce en 1.017.903 votos, seguido de Narri Asfura. Recordemos que es el candidato del Partido Nacional, esta formación conservadora, que fue apoyada explícitamente por Donald Trump y que cuenta en estos momentos con el 39,57% de los votos, lo que se traduce en 998.715 apoyos. Bien, seguiremos a lo largo de la jornada y hasta que sea necesario, hasta que haya unos resultados confirmados, actualizando esta información.
Y cerramos en Francia, vamos con una noticia que llega desde el Museo del Louvre, y es que este museo, el más grande del mundo, como saben, inauguró una nueva galería dedicada a las obras de artes de los 5 continentes para fomentar el diálogo entre las culturas. Más de 200 esculturas de África, América, Asia, Europa y Oceanía formarán parte de esta sala. Además, se renovaron otros salones que exhiben pintura italiana y española de los siglos XVII y XVIII, incluidas piezas del pintor barroco Bartolomé Esteban Murillo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias. Enseguida regresamos.